¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad conjunta entre departamentos. Hoy nos reunimos el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, que está coordinado por la doctora Laura Orsi, y el Departamento de Psicosis, que está coordinado por el doctor Álvarez. Mi nombre es Alejandra Gómez, yo soy secretaria del Departamento de Psicosis, y hoy vamos a tratar de pensar y de compartir juntos nociones sobre las herramientas legales en medio de la pandemia. Hoy tenemos 3 invitados, en realidad el doctor Carlos Rodríguez Peña, que es uno de nuestros invitados por una situación personal, no ha podido estar presente, lo hará en próximas oportunidades, pero sí tenemos con nosotros a la licenciada María Fernanda Rivas y al licenciado Juan Pineta Yankovic. No sé si ustedes quieren comentar algunos aspectos de lo que van a exponer. Yo le pediría al licenciado Yankovic, leo brevemente el currículum, digo breve por el tiempo que tenemos, que es licenciado en psicología, es psicoanalista, es miembro adherente de nuestra asociación, y es coordinador de la Comisión de Enlace Legislativo APA-CEL, ¿no? APA es Comisión de Enlace Legislativo. Ha tenido un premio en la Internacional Psicoanalítica, en IPA, sobre psicoanálisis y comunidad, y ha sido coordinador del Departamento de Psicoanálisis y Comunidad en la gestión anterior. Es exeditor de las revistas Moción, la revista de candidatos, Moción y Diocal. Licenciado Yankovic, Juan, te paso la palabra. Perdón, Alejandra, yo quería decir unas palabras antes de empezar. Bueno, no hay problema. Yo pensé que arrancábamos con Juan y después vos presentabas a María Fernanda, pero adelante. La doctora Laura Orsi, como les comenté al principio, es la coordinadora del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad. Sí. Bueno, de alguna manera, yo quería comentar por qué pensamos esta actividad relacionada con el derecho. Los invito a reflexionar acerca de las distintas formas en las que se puede teorizar a partir del psicoanálisis, como instrumento de pensamiento, reflejar la incidencia de los problemas sociales en la vida cultural de los seres individuales, en los grupos y en la comunidad. Tengamos en cuenta que mientras transmitir el psicoanálisis entre colegas es una tradición, divulgar y aplicar el conocimiento psicoanalítico siempre provoca resistencias. Es comprensible, ya que nos obliga a salir de la zona de confort, la intimidad del consultorio, la seguridad de hablar desde la teoría. Por mi parte, aunque hace años que trabajo para fortalecer el rol que juega el psicoanalista en los medios de comunicación masivos, y la prensa y las redes sociales, también lo hago hace tiempo en otros espacios ligados al derecho. 8 años en la legislatura de Cava como asesora de Cultura y Salud Mental, más de 5 años en la Dirección Nacional de Mediación, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y en la Comisión de Psicoanálisis y Ley de la IPA desde el 2015, que editó nuestro primer libro en inglés, Psicoanálisis y Ley y Sociedad, editado por la Routledge, que salió justamente cerca del Congreso de Londres. Hablar de derecho, familia, implica conocer con especificidad las diversas dinámicas de las familias en la sociedad en su conjunto. Sobre este tema trabajó en nuestro medio exhaustivamente la doctora Aurora Pérez, colega reconocida de nuestra casa. Para ella, la estructura familiar está constituida por 2 sistemas en convivencia estable que modelan la relación continente-contenido. Creo que estos conceptos coinciden con la declaración de Anna Freud,
que tanto el derecho como el psicoanálisis de algún modo se ocupan de las debilidades humanas en sus diversas áreas. En la década de los 60, esta autora fue convocada a dictar conferencias en una escuela de abogacía en la Universidad de Yale, y de ahí surgieron muy ricas comunicaciones en pos de intentar un acercamiento entre el psicoanálisis y el derecho. En realidad yo no quería dejar de mencionar estas palabras, y lo comentaba recién con Fernanda Rivas, porque todo esto me hace recordar unas actividades que tuvimos tanto en el Colegio de Abogados, por la Convención de los Derechos del Niño, y en APA con Felisa Wider. Y es como un pequeño homenaje a Felisa, que nos acompañó en ese momento en todo eso y nos hizo pensar sobre estas temáticas. Por eso a mí me hubiera gustado que empezara Fernanda, pero bueno, lo dejo librado a Alejandra. ¿No? No sé, me parece que depende de la comodidad de cada uno. Yo le pedí a Juan, pero si quieren podemos invertir el orden, yo no tengo ningún inconveniente. Juan, Bueno, ¿estás? dale. Ah, bueno, entonces Bueno, invertimos un poquito el orden. se ha producido tipo una asamblea espontánea, Laura Orsi, perdón, ¿eh? Y bueno, ¿estamos aplicando la ley o no? Bueno, es parte de una ley, ¿no? La posibilidad de la asamblea. Claro. Bueno, gracias por la invitación. Alejandra Gómez, muchas gracias Laura Orsi por esta actividad. Yo sé que, bueno, la idea tuya era invitarme por todo el trabajo que hemos venido realizando con muchos colegas de APA desde hace más ya de 10 años, al principio con, bueno, Laura Escapa, con Cecilia Andrade, Mauricio Zulián, después se fue incorporando mucha otra gente que fue pasando, aportando su granito de tiempo, porque es un trabajo que no es remunerado, que es guiado más bien por el deseo de ser analista y por la convicción que genera en nosotros los psicoanalistas este oficio, ¿no? Más o menos en 2010, ante una propuesta que se le había hecho a Andy Raskowski, por entonces presidente de APA, se formó la comisión de enlace legislativo, ¿no? Y bueno, esto surgió, esta comisión de enlace legislativo de la APA, que ha logrado algunas cositas, surgió ante la realidad de que en los ámbitos legislativos que producen leyes, que producen también políticas públicas en relación a la salud mental, pero también en relación a las regulaciones, por ejemplo, familiares, a través del Código Civil y Comercial de la Nación, bueno, observamos que muchos de los fundamentos eran no psicoanalíticos y que no albergaban de alguna forma nuestra teoría, que es la teoría del conflicto psíquico y del inconsciente, ¿no? Entonces, estos proyectos de ley están fundamentados básicamente por enfoques categoriales, biologicistas, genetistas, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre los diversos proyectos de ley que se fueron presentando, ¿no? Con mayor o menor resultado, y creo que logramos mejores resultados cuando trabajamos con colegas de otras sociedades, ¿no? Ahora, yo quería hacer como una breve introducción frente a esto. La verdad que el discurso psicoanalítico y el discurso de la ley siempre confrontan, ¿no? Porque es imposible que una ley pueda homologarse al vivenciar subjetivo, ¿no? En ese sentido, bueno, en los principios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ya por 1943, en una revista de APA,
por entonces Franz Alexander, había escrito en una nota de la revista que los médicos y psiquiatras ya por entonces se horrorizaban ante, digamos, ante el desembarco de quienes querían psicologizar toda enfermedad, ¿no? Se refería, claramente a los psicoanalistas, ¿no? Y esto tuvo, digamos, ciertas consecuencias después, ¿no? En este sentido, bueno, ¿qué podemos decir? Que el discurso del psicoanálisis siempre estuvo en conflicto con otros discursos, ¿no? No solo por las resistencias, sino por la creación de estas leyes y normas que van fijando diversas clasificaciones que son para incluir en el plan médico obligatorio, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el psicoanálisis tiene que ocuparse de lo que pasa en el consultorio con el paciente individual, grupal, familiar, parejas, etc. Pero también, y esto ya es una tendencia que desde hace tiempo viene ocurriendo, hay una concientización cada vez más difundida entre los psicoanalistas, de que hay que ocupar espacios en lo externo, ¿no? Ya que, como decía anteriormente, lo externo no solo regula situaciones que suceden diariamente en distintos planos, no sé, pagar impuestos, etcétera, sino que también regula, tiene efectos en la vida cotidiana y familiar a partir de las regulaciones de normas y leyes, ¿no? Como por ejemplo el nuevo Código Civil y Comercial, que ha producido un montón de cambios, ¿no? Ahora, bien, todos acá sabemos, y muchos de ustedes, más que yo, saben que el psicoanálisis tiene una presencia muy grande en el servicio de salud de la Argentina, ¿no? Básicamente en hospitales públicos, ¿no? Donde muchas veces los analistas van y hasta trabajan ad honorem, y después, bueno, por ahí se incorporan a los planteles de los servicios de salud mental, ¿no? Pero, este aquí que esta presencia en lo que es el lugar de las prácticas clínicas no coincide con lo que sucede a nivel del Poder Ejecutivo Nacional, los poderes legislativos y otro tipo de ámbitos regulatorios, ¿no? Un ejemplo último es lo que ha pasado con la pandemia, donde al principio, en el comité de emergencia que llevó adelante y lleva adelante, digamos, todas las políticas en relación a la pandemia del COVID, no había psicólogos, ¿no? Siquiera, no psicoanalistas, ni siquiera psicólogos. Con lo cual, el aspecto de los efectos de la pandemia sobre la salud mental habían quedado de lado, ¿no? Sabemos que la pandemia ha producido también muchos efectos psicosomáticos, ¿no? Bueno, por otro lado, también habíamos observado que en los proyectos, en general, en los proyectos de ley, se introducen en el artículo de la ley fundamentos, o sea, el proyecto de ley tiene la parte del articulado, que es lo que se tiene que cumplir, y los fundamentos, ¿no? Ahora, dentro del articulado de las leyes, se proponen textos que son extraídos directamente del DSM, por ejemplo, ¿no? Lo cual, bueno, lleva a consecuencias muy graves que tienen que ver con la patologización, el etiquetamiento, la categorización de conductas y padeceres, ¿no? Que quedan cristalizadas para el resto de la vida. En ese sentido, bueno, yo les diría, no se trata de convertir, digamos, el psicoanálisis en algo así como una ideología teórica, ¿no? Sino, insisto, generar espacios que ayuden a la generación de dispositivos para alojar la complejidad subjetiva, ¿no? A partir de la teoría del conflicto psíquico. Lo que tiene que ver, bueno, con las vicisitudes de las relaciones de uno mismo con sus objetos internos, ¿no? Es decir, las representaciones que del mundo externo y vincular se inscriben en nuestros psiquismos y con los objetos externos, es decir, del mundo compartido, que como todos sabemos, generan distintos efectos, ¿no? Tanto desde los hechos objetivos, la realidad compartida, como desde las predisposiciones históricos, vivenciales e infantiles de cada uno. A mí me parece importante remarcar esto que acabo de mencionar, ya que desde hace muchos años, tanto desde la APA como desde otras instituciones, muchos colegas han colaborado en el intento de llevar adelante
empresa, ¿no? Que se propone la idea de incluir el aporte de la perspectiva psicoanalítica en distintas discusiones. Quiero decir que esto no es nada fácil y lleva mucho esfuerzo, ¿no? En relación a esto, quería dar más adelante un par de ejemplos, pero en relación a esto quería mencionar algo acerca de la práctica del psicoanálisis, ¿no? Como ustedes saben, bueno, en Argentina los que pueden ejercer el psicoanálisis son médicos y psicólogos, no así los psicoanalistas legos, ¿no? Cosa que no sucede en algunos lugares de Brasil, donde existe el psicoanálisis lego, que es, por ejemplo, Brasilia, en Venezuela, Perú sí, se puede ejercer el psicoanálisis lego, y también hay ciertas cuestiones que hay que empezar a tener muy en cuenta en relación a determinadas regulaciones, que por ahí no suceden en Argentina, pero es parte de una tendencia, ¿no? Por ejemplo, para no extenderme mucho, voy a mencionar por ahí algunos ejemplos, ¿no? De lo que es la lucha por establecer el psicoanálisis como algo legítimo. No nos olvidemos que en la Rusia de los 20 los psicoanalistas tuvieron que huir del estalinismo, por eso se prohibió el psicoanálisis. No nos olvidemos lo que ha pasado en los territorios ocupados por Alemania y en la Alemania de preguerra, donde se quemaban los libros de Freud. No nos olvidemos también de que en la Berlín de la era nazi se habían expulsado a los psicoanalistas judíos de la Sociedad Psicoanalítica de Berlín, ¿no? Bueno, muchas vicisitudes que tienen que ver con la ley, ¿no? Lo que permite y lo que no permite. Recordemos también que, por ejemplo, bueno, vuelvo atrás, volviendo a lo que decía Frank Alexander en 1943, en relación a la invasión de los psicoanalistas en territorios ajenos a la medicina, hay que recordar también que, y esto lo trajo un día José Teresansky, que la ley Carrillo en Argentina prohibió ejercer el psicoanálisis a quien no fuera médico, ¿no? Lo que en ese entonces obligó a la APA a adaptarse a la legislación, lo cual fue subsanado o solucionado en la época de los 80, cuando se aprobó la ley del psicólogo y con la ayuda de muchos colegas, entre ellos Vicente Gali, que se incorporó a los psicólogos a la posibilidad de ejercer el psicoanálisis, ¿no? Y en el 2010, con la nueva Ley Nacional de Salud Mental, además los psicólogos pudieron por fin ejercer la jefatura de servicios de salud mental, ¿no? Digo, es importante hacer este breve recorrido en relación a la ley y la regulación en relación al ejercicio de, no solo del psicoanálisis, sino del psicólogo, ¿no? En ese sentido, bueno, hay muchos desafíos por continuar. Hoy tenemos una pandemia, diría, de propuestas de leyes por patologías. Hay ciertas figuras que se impulsan como la aprobación de la ley del SAP, del síndrome de alienación parental, que es muy contrario a los derechos del niño, que de algún modo llevaría a que los niños fueran revinculados con los abusadores. Sobre esto, bueno, por ejemplo, la legislatura de Mendoza aprobó una declaración en contra, pero sabemos que en Argentina se aprobó la ley del autismo, que tenía como fundamentos de la ley que el autismo era una enfermedad vinculada a lo genético, a lo biológico, dejando de lado toda perspectiva del conflicto psíquico. Recordemos que en Francia, hace no muy pocos años, la Asamblea Nacional Francesa, en un proyecto que tuvo una primera aprobación, se prohibía a los psicoanalistas atender a pacientes autistas, pero no solamente se les prohibía atender pacientes autistas, sino que además parte de lo que se proponía en Francia era perseguir penalmente a los psicoanalistas que atendían a niños autistas. Digo, esto para aquellos psicoanalistas que dicen que el psicoanálisis no tiene nada que ver con
la ley, ¿no? Recordemos también que hace 3 años en España se incorporó al psicoanálisis en un listado de pseudoterapias pseudocientíficas. Esto estuvo a punto de ser aprobado en España, hubo una gran movilización de la Asociación Europea de Psicoterapias, así que bueno, son muchos los desafíos, ¿no? En donde también creo que se juega, en la validación de la eficacia psicoanalítica, una discusión que quizás sea para otro momento, y en otro ámbito, que es la validación científica versus la validación por eficacia, ¿no? Apuntando un poco más a esto, en Europa, no sé si ustedes saben que a raíz de muchas investigaciones donde se evalúa la eficacia de las psicoterapias, las obras sociales o el servicio público paga planes para que los pacientes puedan realizar psicoanálisis con 80 sesiones anuales en algunos países, ¿no? Así que, bueno, esto es parte de la labor de la Comisión de Enlace Legislativa, donde hemos trabajado con temas que quizás a muchos no les gusta abordar porque quizás ideológicamente o por ahí porque son temas tabú, prefiere quedarse al margen. El problema es que si los psicoanalistas nos quedamos al margen de cosas que no nos gustan, las cosas van a avanzar por sí solas, ¿no? Esto es como negar que si uno va por una avenida cortando semáforos en amarillo, negar que alguien nos puede chocar por alguna de las calles laterales, ¿no? En este Juan, sentido... entiendo que, perdón, te interrumpo, Sí. estamos casi en tiempo para dejarle un espacio a María Fernanda, si querés ir redondeando. Redondeo con lo último que estamos trabajando en la Comisión de Enlace Legislativo, para que se den cuenta de lo actual y lo necesario que es que todos los psicoanalistas participemos activamente en estas temáticas. Hoy hay 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional con distintos legisladores de distintos partidos políticos que proponen un plan nacional para detectar niños con déficit de atención con o sin hiperactividad. ¿Qué dicen estos proyectos? Lo primero que dicen es que el ADD es una patología neurobiológica de carácter crónico de transmisión genética. Ya empezamos con ese artículo en uno de los proyectos, ¿no? Ante lo cual se establecen protocolos de actuación ante síntomas de ADD y además se promueve que los docentes puedan identificar a pacientes con ADD y además, en otro artículo, se promueven convenios con organizaciones no gubernamentales y otras instituciones dedicadas al diseño de políticas para la prevención, información y difusión del ADD. Digo, frente a esto, bueno, la APA está elaborando un documento para enviarle a los legisladores y asesores, ¿no? Ahora, imagínense las implicancias de estos proyectos de ley si llegasen a aprobarse, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya puedo ir dejando, espero haber sido más o menos claro en este pantallazo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a vos, Juan. Continuamos con María Fernanda. Laura, ¿vos querés presentarla? ¿Te desmuteás? No, no escucho. Ahí está. No, me tuve que mutear para hablar con Guillermo y que pudiera entrar Lía y estamos viendo si puede entrar Atila, que no pudieron entrar. Bueno, la presento. María Fernanda es licenciada en psicología, es psicoanalista, asesora actualmente del Departamento de Pareja y Familia de la APA y autora del libro La familia y la ley, conflictos, transformaciones, y de otros que están saliendo en otros días y por salir, y con la cual hemos trabajado bastante en todo este tiempo. Dale, Fernanda. Bueno, gracias, Laura. Bueno, un placer estar aquí. Quería agradecer al Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, al Departamento de Psicosis,
por esta convocatoria que me resulta muy interesante, digamos, de temas en los que yo vengo incursionando desde hace mucho tiempo. Yo soy especialista en psicología jurídica con orientación en familia, es decir, que trabajo con familias judicializadas. Entonces quería comentarles un poquito algunas particularidades del trabajo con familias en litigio en estos tiempos, en tiempos de pandemia, ¿no? Y voy a hablar más que nada de herramientas clínicas, no legales, digamos, porque yo las conozco de oído, digamos, pero ¿cómo son las herramientas clínicas para trabajar con familias que están en interacción con la justicia? El trabajo con familias en litigio, cuyos miembros han interrumpido su interacción, y la justicia se ubica como instancia mediadora entre ellos, es diferente del que se realiza con familias en conflicto, ¿no? En las que los miembros todavía conservan algún grado de comunicación, es decir, se los puede juntar, se los puede convocar a todos a conversar en alguna sesión, ¿no? Con frecuencia la justicia actúa en estas problemáticas a través de la derivación de los involucrados a un espacio terapéutico, y ahí entramos nosotros, los psicoanalistas. De esta forma se intentan crear las condiciones necesarias como para que se puedan desarrollar escenas reparatorias, decimos nosotros, entre las partes que por lo general están muy enemistadas, no se quieren ver, no se quieren escuchar, están muy ofendidos, ¿no? Y si no fuera por estas intervenciones, quizás nunca volverían a verse, porque llegan a un ámbito en el que se les propone pensar en lugar de litigar. Esta sería la cuestión. El espíritu de estos abordajes, en general, es la pacificación, la recuperación de los vínculos familiares que puedan resultar beneficiosos, sobre todo para los niños o adolescentes involucrados, ¿no? Con frecuencia se trata de separaciones conyugales conflictivas, todo comienza ahí, cuando la familia se divide en bandos y ciertos eventos que rodearon a la separación entran en la categoría de imperdonables. Entonces, ahí por lo general se indican procesos de revinculación, se llaman así, procesos de revinculación, por lo general entre padres e hijos, o tratamientos con los padres, que se llaman terapias de coparentalidad, y en la mayoría de los casos nos encontramos con el despliegue de algún tipo de violencia. Este es un denominador común en estos casos, ¿no? Violencia física o violencia verbal, digamos, o psicológica. En estos casos, digamos, la existencia de cierto grado de acatamiento de la ley por parte de los niños, de los adultos involucrados, no es un detalle menor, ¿no? Ya que permite que se ponga en marcha un dispositivo perteneciente al ámbito PSI, a nuestro ámbito, y que se desarrollen campos transferenciales propicios y que puedan construirse demandas de análisis. Son casos en los que a veces tenemos que trabajar construyendo demandas de análisis, que ese, bueno, es todo un tema, ¿no? El aislamiento y los efectos de la pandemia, todos sabemos que ocasionaron importantes conmociones en los vínculos humanos. Como decía, una de las manifestaciones más alarmantes es la violencia. Todos sabemos que resulta preocupante el incremento de femicidios, que en los medios se ha anunciado como la otra pandemia. Esto lo trabajamos con Laura, lo charlamos mucho con Laura, me ha dado oportunidad y contenidos como para escribir algunos artículos, porque realmente fue y es muy notorio, digamos, ¿no? Cómo se ha extendido esta problemática.
Y esto me llevó a pensar que en esos casos entre los miembros de la familia existen profundas ligazones que pueden oscilar fácilmente del amor al odio, ¿no? Y muchas de estas ligazones son del orden de la adicción. Así como hay adicciones a ciertas sustancias, que también pueden estar presentes en estos episodios, existen adicciones a las personas con las cuales se convive, con las cuales se convivió. Y entonces requieren ser tratadas terapéuticamente como tales, ¿no? Por lo general son relaciones pasionales, en el sentido destructivo que implica la pasión. Este es un punto clave para poder comprender la lógica, por ejemplo, de los amores que matan o de los ex que se odian. Vieron que es muy frecuente escuchar esto, ¿no? Esto nos permite entender la conflictiva desde otra perspectiva, y entender no quiere decir justificar, no quiere decir justificar, ni tomar partido por, sino encontrar herramientas para poder intervenir de la forma que resulte más eficaz, ¿no? Porque, como decía, podemos hablar de odios apasionados, ¿no? Considerando que no hay lazo más fuerte que el que produce el odio, realmente. O de amores, perdón, o de amores destructivos. En el funcionamiento adictivo es común, por ejemplo, que se intenten separaciones, ¿no? Y que los ex, que no logran convertirse fácilmente en ex, no puedan separarse emocionalmente, y que aún teniendo sus facultades mentales conservadas, diríamos, padezcan profundas descompensaciones, ¿no? Es muy común que se manifiesten fuertes discusiones, sensaciones de desubicación, actuaciones violentas o locas, cosas muy locas, ¿no? Estas actitudes de enajenación pueden trasladarse también a los hijos y expresarse a través de la violencia. Entonces, más allá de que observemos una víctima y un victimario, es importante considerar en el abordaje que ambas partes están presas de un funcionamiento destructivo, que suele ser compulsivo, y que se desata ante determinadas circunstancias. Por eso algo muy importante que decimos los familiólogos es entender que los vínculos pueden enfermarse, que a veces no son las personas las que están enfermas de violencia en forma individual, sino los vínculos entre las personas, ¿no? Esta idea nos aleja del campo de la patología individual y nos lleva al de la intersubjetividad, ¿no? Este enfoque aporta un panorama más completo y nos permite a veces actuar en el campo de la prevención, que no es poca cosa en estas cuestiones. ¿Cómo estoy de tiempo? Tenés unos 7 minutos más. Ah, bueno. Bueno, sí. Un recurso muy frecuente es la implementación de perímetros virtuales por parte de la justicia. Habrán escuchado hablar de estos recursos, que son las medidas de prohibición de acercamiento o las medidas de exclusión del hogar, que marcan un límite alrededor de él o la denunciante y que el presunto agresor no debería traspasar, ¿no? Incluso suele establecerse la cantidad de metros que éste tendrá que respetar, el tiempo que durará la medida, ¿no? Estas medidas construyen virtualmente la frontera que las partes en conflicto en general no pueden, ¿no? Y sirven como para ubicar al personaje temido del otro lado. Pero, bueno, su efectividad dependerá
como decíamos, de la mayor o menor disposición de los involucrados a acatar la ley, ¿no? Pero a veces estos recursos no hacen otra cosa que confirmar al sujeto su propia vulnerabilidad y que el peligro efectivamente se encuentra del otro lado, ¿no? Además, algo muy importante, que debemos tener presente también que gran cantidad de veces estas medidas son transgredidas por ambas partes, no solo por el agresor, ¿no?, sino también por la víctima. ¿Por qué? Porque existe entre ellos una importante dependencia afectiva ambivalente, como decíamos, de atracción-rechazo, ¿no?, de atracción-rechazo, cuya conflictiva no se resuelve, sinceramente, con la sola disposición judicial o policial, ¿no?, sino que requiere un trabajo terapéutico sobre el vínculo. Por supuesto que la medida más urgente será la de disponer todo lo necesario para que pueda instalarse una distancia física entre las partes involucradas, ¿no? Pero habrá que trabajar también paralelamente en la distancia emocional, en la distancia psicológica que puedan establecer las personas para poder resguardarse, ¿no? Esto significa trabajar con ellos en general por separado, o por lo menos al principio, pero no solamente con la víctima, sino también con el victimario, en un abordaje que les permita entender por qué se repite la violencia, identificar los desencadenantes de la violencia. Esto es muy, pero muy importante, ¿no?, para poder frenar a tiempo la escala destructiva. Digamos, más allá que estas medidas sean muy pertinentes, el sentirse excluido del hogar y privado de su objeto de adicción, digamos, puede llegar a duplicar la ira y la sensación de injusticia en el agresor, ¿no?, si no se lo incluye en algún tipo de dispositivo terapéutico, ¿no?, grupal o individual, en el cual se lo estimule a pensar en lugar de actuar, ¿no? Además, en la práctica, lo que yo he observado es que digamos, la pérdida o la separación de objetos valiosos, como son los hijos, como es la vivienda, por ejemplo, como es el vínculo matrimonial, afecta el narcisismo de las personas, ¿no?, y deteriora mucho, mucho la autoestima y reduce los recursos personales para la recuperación, con lo cual se inaugura un círculo vicioso, ¿no?, mediante el cual, si se impide el contacto con los hijos, por ejemplo, digamos, la perturbación de la que se trate se acentúa aún más, ¿no?, incrementándose el riesgo en el contacto con los hijos. Es como un círculo, ¿no? En este tipo de problemáticas nos encontramos ante la necesidad de diseñar abordajes de emergencia en virtud del riesgo en juego, que difieren significativamente de los tratamientos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el modelo de trabajo utilizado toma mucho de la técnica de la mediación. Se piensa además en una alternancia de dispositivos, más ligada a la noción de estrategia, de acuerdo a lo que va surgiendo en los encuentros, lo cual nos permite trabajar, por ejemplo, aunque sea un abordaje familiar, podemos trabajar con los miembros por separado, por lo menos al principio, ¿no?, con los integrantes de la pareja por separado, o con uno de los integrantes de la pareja y el hijo o los hijos, ¿no?, o con el grupo de hermanos, por ejemplo, de acuerdo, bueno, a cómo se vayan presentando las situaciones, de acuerdo a la evolución también, ¿no? Son familias que muchas veces hay que hacer un trabajo previo de preparación para poder tener ciertas garantías de que cuando se junten no va a ser una catástrofe, no va a volver a ser una catástrofe.
Y algo, digamos, muy, muy novedoso es que la posibilidad de trabajar en forma virtual, no presencial, que se está poniendo ahora tan de moda, ha sido un hallazgo muy importante y una herramienta fundamental, porque evita el riesgo de actuaciones violentas en sesión y tranquiliza a todos los involucrados, incluido el analista, por supuesto, ¿no? Además, digamos, la tecnología se propone en estos casos como una forma más de terceridad para evitar la violencia cuerpo a cuerpo, que se suma a la que inaugura la justicia y el espacio terapéutico, digamos, ¿no? Bueno, yo no sé cómo estoy con el tiempo. Yo dejaría acá y después tengo el fragmento de un caso, que es una ficción, por supuesto, es una problemática muy, muy común, muy habitual, pero el caso es una ficción. Si tenemos tiempo, si ganas, la leemos, como quieran. Bueno, ¿Me parece bien o no sé? A ver. Sí, no sé, Laura, ¿qué pensás? Yo pensaba hacer una vuelta de intercambio, desde ya les agradezco las presentaciones, y agregar después esta situación clínica que ilustra el tipo de trabajo que haces cotidianamente, ¿no? Sí, me parece bien. Hagamos un intercambio primero con la gente del Zoom. Vi que en el Facebook hay algunos comentarios, pero bueno, ¿por qué no empezamos por nuestros colegas del Zoom y después vamos al Facebook? ¿Les parece bien? Perfecto. Hay algunas preguntas de los colegas del Zoom, por supuesto que agradecen las presentaciones y puntualizan, el doctor Alberto Álvarez pregunta si alguno de los dos disertantes pueden tener alguna idea acerca de por qué aparece, y de hecho lo hemos visto en los medios, cierta responsabilización a los psiquiatras por los hechos de sus pacientes, ¿no? Si ustedes recuerdan, hubo un caso, creo que fue, no sé, la pandemia me confunde, no sé si fue en 2020 o en 2019. Ahora, hace muy poco. Por eso lo habíamos convocado, perdón, Alejandra, por eso lo habíamos convocado a Carlos Rodríguez Peña, porque era justo un tema bastante urticante, bastante complejo, que, digamos, ponía a los psiquiatras en una situación como muy compleja. Pero no sé si Juan o María Fernanda se pueden hacer cargo de esta inquietud que presentan, si no lo dejaremos para una otra oportunidad. Otra de las preguntas es, bueno, a la mesa, esto lo pregunté yo y lo escribí, digamos, el por qué los femicidios, y no solamente después María Fernanda hablaba de este vínculo narcisista, de esta cuestión adictiva, que la separación produce violencia, esto en los conflictos que acrecentaron intrapandemia y en los conflictos habituales que hay, pero también hay femicidios en, bueno, chicas que van por la calle, en vínculos no tan convivientes. ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Por qué ahora tanto? ¿Es una cuestión de apoderamiento, de fuerza? ¿Por qué matan los hombres a las mujeres y no las mujeres a los hombres? Ahí hay una fuerza concreta de poder osteomuscular, además. Esto es un punto. Otra pregunta, ¿hay algún registro en donde los femicidios, de dónde son más frecuentes? Esa es otra. Y yo tengo otra preguntita para hacer en relación a que creo que esto lo deben saber bien ustedes. Me parece que hay en Buenos Aires un centro de ayuda al victimario. De hecho, de esto me enteré el año pasado en la línea APACOVID, cuando estábamos trabajando, y bueno, son variopintos, las consultas sean de todo tipo, mucha violencia intrafamiliar, pero también hubo consultas de acusados de tener situaciones legales por abuso, por violencia.
Bueno, por ahora creo que están estas preguntas del Zoom. Si quieren comentar algo sobre esto, después vamos a las preguntas del Facebook. Bueno, comienzo yo con algo, ¿no? No sé si puedo contestar sinceramente muchas de las preguntas, ¿no? Porque el tema de los psiquiatras, bueno, realmente no, yo no me arriesgaría, no es un tema que yo lo maneje, ¿eh? Sí he escuchado, por supuesto, en los medios que es muy común y tanto los psicólogos como los psiquiatras tenemos que, bueno, resguardarnos mucho, tenemos el seguro de mala praxis, ¿no? Al cual prestamos mucha atención, ¿no? Más que eso no puedo decir. Ahora, ¿por qué los femicidios? La verdad es que ¿por qué los femicidios? Y además, como vos traías, Alejandra, más allá de los vínculos familiares. Yo la verdad es que no sé, yo lo que he podido observar desde mi lugar es esta cuestión por supuesto, de aumento de la violencia, que a veces, a ver, no sé si contesta, digamos, pero es como una forma fallida de intentar tramitar la angustia, a veces, digamos, ¿no? Nunca justificada, pero digo, como una forma fallida de una situación, bueno, que corre el riesgo de arrasar psíquicamente a las personas, ¿no? A las personas con cierta predisposición, por supuesto. Yo la verdad es que me dedico a trabajar más con vínculos familiares, en los cuales, como decíamos, ya hay un vínculo previo, un vínculo que puede oscilar muy fácilmente del amor al odio, y que estos son delitos totalmente diferentes a aquellos en los cuales no hay un lazo entre la víctima y el victimario. Justamente por esto que yo decía de los lazos al estilo de una adicción, ¿no? Estos lazos en los cuales, bueno, muchas veces las motivaciones son los celos, la alteridad, simplemente la alteridad, ¿no? El descubrir que el otro es otro, que el otro tiene pensamientos diferentes, que el otro tiene un mundo no compartible. Esto a veces enloquece mucho a ciertos partners, ¿no? Y bueno, y el resultado de esto es la violencia. Por eso yo siempre digo que es totalmente diferente ese tipo de delitos, que por otro lado son delitos en los cuales también son homicidios que son un poco suicidios, ¿no? Porque también es muy frecuente que el agresor, luego de matar, se suicide. Han habido un montón de casos así. Es decir, se mata a alguien que es parte de uno, digamos, ¿no? Por estas problemáticas narcisistas, ¿no? En cuanto al registro, posibilidad de registro de femicidio, sinceramente no tengo. La verdad es que no tengo, ¿no? Y sí, bueno, hay lugares donde se trabaja en forma grupal, por ejemplo, con los agresores, con los violentos, digamos. No quiero generalizar, porque yo tengo una mirada basada en lo vincular, yo tengo un enfoque vincular, ¿no? En el cual, bueno, entre ambas partes se arma un sistema en forma inconsciente, por supuesto, pero que hace que tanto la víctima como el victimario queden presos de un funcionamiento y les sea muy difícil salir, ¿no? Bueno, no sé, Juan. Sí, Juan, hay comentarios también aquí en el chat. Juan, ¿querés agregar algo? No, estaba pensando, había algunos comentarios por ahí en Facebook, bueno, algunos un poco picantes, pero en relación a que había algunas cosas que habían quedado fuera de época, me parece que María Fernanda Rivas, ya con esto que planteó acerca de la posibilidad de
utilizar los medios virtuales, los medios tecnológicos para tener las reuniones o las psicoterapias o incluso encuentros de mediación, ¿no? Vía Zoom. Digo, todo esto hoy existe y lo ejercen tanto los abogados como los mediadores, como los psicólogos, sean psicoanalistas o no, ¿no? Por ahí hay algún comentario que por ahí me parece que es interesante traerlo, de alguien que planteaba que, bueno, que que el psicoanálisis lacaniano lo puede ejercer cualquier profesional que tenga formación psicoanalítica, ¿no? Creo que entendemos todos que en Argentina por lo menos son psicólogos y médicos, no lo puede ejercer alguien que tenga la profesión de ingeniero o arquitecto, ¿no? Sí sabemos que hay mucha gente muy capacitada para ejercer psicoanálisis en Argentina, y bueno, eso es un tema, ¿no? Porque hay algunos colegas que hablan de que habría que legislar sobre la posibilidad de una ley del psicoanálisis, ¿no? No sé si esto es posible más en la Argentina, ¿no? Sé que en Brasil por ahí sí, por el problema que tienen con los psicoanálisis de la Iglesia de Dios, ¿no? Que dicen que han formado 25.000 analistas. Ahí tienen un verdadero problema con eso. Pero en Argentina estamos muy acotados, ¿no? A médicos y psicólogos, ¿no? Por ley, por lo menos, no podría ejercerlo alguien que no cumple ninguna de esas dos características. Conozco que hay muchos psicoanalistas que son muy buenos y son legos. Sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Sí, es cierto. Bueno, Melanie Klein no era ni médica ni psicóloga y sin embargo sentó las bases para el estudio del psicoanálisis post-freudiano. Tenemos aquí una lista de preguntas. Pidieron la palabra Lía, ¿dónde está? No la veo en el cuadradito, pero la doctora Lía Ricón. Ahí está. Después Marita Cayupán, Perla Wernick y Alberto Álvarez. Y un comentario de la doctora Orsi. Sí. Doctora Ricón. Uy, no, esto se escucha. No se oye. Doctora, no se oye. No se oye. Ah, no se oye. Tiene apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono. Ahí está. Ahora, antes ni existía la palabra femicidio, es decir, que no había mucho registro. Ese es un pequeño cambio. El otro es que no podemos suponer que el cambio en el imaginario social, donde hay un empoderamiento de la mujer, queda para los varones sin efecto. Yo, conversando con la gente de la calle, con los taxistas fundamentalmente, uno de los comentarios es que este empoderamiento de las mujeres le quita el trabajo a los hombres. Entonces, ¿cómo quieren que reaccionen? Reaccionan a través de una agresión que es más posible de hombre a mujer porque los hombres tienen más fuerza física. Entonces, ahí hay una situación muy complicada porque yo he oído muchas veces que las denuncias de las mujeres en las comisarías no se reciben porque, bueno, hay que dejarlo pasar. Entonces, yo creo que tenemos que actuar, me parece muy bueno lo planteado por María Fernanda, que hay que actuar sobre el vínculo, sobre una totalidad en la que no nos podemos ubicar, porque todo esto, todo el verticalismo, tiene que ver con un cambio cambio y una diferencia entre Oriente y Occidente. En Occidente, las filosofías verticalistas, dualistas desde Descartes, que proclaman una jerarquía entre el hombre y la mujer, han incidido malamente. Primero porque el empoderamiento, si hay una vara que está así, cuando cambia no se pone así, se pone así. Entonces, de alguna manera hay una exageración en esta necesidad de
ubicarse con una situación de igualdad con el hombre. No es ninguna crítica esta, tiene que ser así, pero hay que saber que los resultados son estos. Los resultados son los femicidios porque los varones tienen más fuerza. Hay menos crímenes de mujeres a hombres porque la mujer tiene otra ubicación en el imaginario. Entonces, esta ubicación de madre, de todo esto que es lo que hay que ser para ser mujer, hace que se la desconozca, que el hombre tenga que matarla para hacerla desaparecer, porque si no, no desaparece. Entonces, me parece que si no lo vinculamos con una situación mucho más totalizadora, que es la del dualismo cartesiano y la de todo el iluminismo que implica este cambio y esta verticalidad y esta autoridad, el pater familias. ¿De qué pater familias me estás hablando cuando el padre abandona a los hijos? Pero bueno, sigue siendo, existe el pater familias. Entonces me parece que el enfoque del vínculo tiene que ser sobre la base de entender todo, de entender toda la situación desde lo social, lo filosófico, lo físico en cuanto a la mayor fuerza. Y yo digo que hay en este empoderamiento de las mujeres, también hay que tener en cuenta lo que yo escribí en un trabajo, que es las mujeres contra ellas mismas. Las mujeres también son provocativas. No es que ahora, después del empoderamiento, todas somos santas, todos somos maravillosas personas que no hacemos nada malo. No, somos más agresivas y el varón no lo soporta. Entonces, no hay por parte de la mujer, no hay claramente una aceptación del vínculo igualitario, y entonces lo golpean a través de agresiones que al hombre le provocan una reacción, y la reacción es de violencia, y la violencia es más fuerte, salvo que uno le tire con una olla, el otro la agarra y la ahorca. Entonces, la situación que yo quería plantear es esta, la consideración de una totalidad, incluida la filosofía, la fuerza, todo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente el aporte. Marita Cayupán está, si me permitís, está en el orden. La doctora Wernick escribió algo en el chat que me parece que tiene que ver con lo que planteó la doctora Ricón, que dice, si bien no se puede generalizar, habría que pensar si la tolerancia a la castración aún no es mayor en mujeres que en hombres, y frente a esa intolerancia surge la agresión. Lo digo ahora porque creo que va en sintonía con lo que planteó la doctora Ricón. Sí. Castración no, por favor, es falta. Castración es una palabra mal empleada. No somos castradas. No. Está bien, no somos castradas. Marita, muchas gracias. Marita. Bueno, yo no nos falta nada. Perdón, lo que yo puedo aportar es porque hace muchos años que yo vengo trabajando el tema. En el 2001 abrimos en el hospital, como dijo Juan, trabajo ad honorem, en estrés postraumático con Roberto Silva. Aparecieron casos de maltrato, de violación, de femicidio. Violación, digamos, de 7 hombres contra una mujer. Me llama la atención porque eso se llama, se ha descrito como descarga sexual de los hombres, se ha descrito como crimen en manada, violación en manada. Es una aceptación que yo no considero oportuno como psicoanalista. ¿Por qué? Porque manada implica que una hembra está en celo y los machos de la manada pueden copular con ella las veces que quieran, y cuando ella está agotada deja de estar copulada de alguna manera. Pero la realidad, después de investigar durante tantos años, en el 2014 que escribí el libro con Vilma Torrellani sobre violencia de género, nos abocamos al trabajo de Diana Russell sobre el tema de los crímenes de Juárez. En realidad los crímenes de femicidio o feminicidio, que es decir, una cosa es el femicidio y otra cosa es la generalización del ataque a la mujer por completo, como si fuera un holocausto, ¿no es cierto? Algo parecido.
En realidad, Diana Russell apunta desde Simone de Beauvoir a que la mujer tiene que buscar el cofidamiento, el aseguramiento social hacia ella misma. ¿Por qué? Porque la sociedad es patriarcal, pero patriarcal no quiere decir que ejecuta un hombre y que los hombres dominan todo. Patriarcal quiere decir poder. El poder de alguien sobre cualquiera, sobre niños, sobre adultos, sobre mujeres, sobre esclavos, sobre ancianos, eso es patriarcal. Entonces, ¿qué pasa? Venimos viendo desde la historia, cuando se prohibía que la mujer tuviera intelecto, Hipatia fue amenazada y muerta con ostras marinas acuchilladas por varios hombres. Después vinieron un montón de situaciones como faraonas que se tuvieron que disfrazar de faraones, como papisas que tuvieron que hacerse pasar por hombres, y después en el Concilio de Trento, en 1563, la mujer se consideró con alma. O sea que el tema del femicidio es muy abarcativo. Los orígenes son justamente el origen patriarcal. En América Latina, el femicidio comienza con la conquista. ¿Por qué? Lo que se llama chineo. ¿Chineo qué significa? Como vinieron los europeos, le decían los chinos y las chinas porque tenemos mucho parecido con los contenidos orientales de China, de Oriente en general. Entonces, así como el derecho de pernada en Europa se hacía cargo el señor feudal de explorar a la próxima que se casara, ¿no es cierto? Acá, con la autoridad occidental del colonizador, agarraba la China, la India, de alguna manera, antes que la China, la India, la violaba, ¿no es cierto?, en banda, porque es crimen organizado, es criminal, como los del Campos de Algodón de México, las violaba y encima las mutilaba, les cortaba la oreja, un miembro, cualquier cosa, para asegurar la humillación que tenían que cumplir con ese lugar desvalorizado, porque ellos eran los dueños y los jefes. Entonces, el indio tenía que elegir entre ser hombre y defender a las mujeres de su tribu, o ser hombre como género occidental. Y terminaron el criollo odiando al indio y también cometiendo femicidio. Es hasta el día de hoy, que se ha brotado mucho más, pero también hay un problema muy serio. Tenemos un montón de chicas abusadas en la generación nuestra como psicoanalistas, de familias disfuncionales que han sido abusadas por sus padres psicológicamente, mentalmente, con todo tipo de maltrato, y que hoy en día están en las conmemoraciones, en las convenciones que se hacen sobre lo femenino, pero donde realmente son restituciones de situaciones traumáticas que llevan a la psicosis de alguna manera, a querer probar o a querer experimentar, voy a experimentar con esta sexualidad bisexual, en fiestas casi orgásticas. O sea que, es decir, es amplio el tema, es histórico, pero sobre todo en América Latina tiene mucho que ver con la identidad y el tema de la conquista y el maltrato de las clases vulnerables, las mujeres, los niños, los ancianos, y claro, sigue siendo presente hasta ahora. Nada más que eso quería agregar. Muy interesante, Marita, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos aquí una lista de oradores, no sé si, Laura, vos interveniste en el chat diciendo que también los hombres son, ¿no? Y creo que lo dijo sí, no, hice un comentario porque en realidad, digamos, existe, yo también trabajé muchísimo el tema del femicidio y justamente sobre las buenas prácticas de cómo comunicar la violencia de género y el femicidio, pero como estaban hablando de que se da la violencia de género, pero no contra los varones,
en realidad hay muchísima violencia de género en contra de los varones, pero no está tan consignado en algunos países. En los países nórdicos hay muchísima estadística sobre esta temática, pero creo que no le estamos prestando atención porque, por otra parte, estamos tratando de, no digo imponer, pero visualizar la violencia de género y el femicidio, ¿no? Que estaba invisibilizado, y creo que a veces es difícil ocuparse de también ese tema que cada vez está tomando como mayor visibilidad, para decirlo de nuevo, y no es una cuestión de fuerza solamente, ¿no es cierto? Porque el tema de la humillación, como traían, no tiene que ver solamente con la fuerza física. No, Nada más que yo creo que además lo que vos decís es cierto, Laura. En este momento en Europa yo tengo pacientes que están allá y están acusados de ser violentos, y son personas que están en tratamiento hace muchos años y no son violentos. O sea que hay una contrapartida de las mujeres que ponen al hombre en un lugar criminal. Y eso es muy importante de tener en cuenta, porque incluso impiden la llegada de la revinculación de los padres, porque hay mujeres que han inventado abusos de los maridos contra sus niñas y sus niños. Yo creo que lo que se requiere, Lía, con respecto a la fuerza, es que es cierto que habíamos pasado de una comunidad matrilineal, donde uno sabía quién era la madre, quién era el hermano de la madre, quién era el hijo de la madre, pero no sabía que el hombre, no tenía conciencia de que a través de la cópula podía engendrar frutos como los árboles. Entonces, a lo que se refiere Lía, cuando habla de la fuerza, es de que hubo un tiempo donde el ser humano pensaba que las mujeres eran diosas, y hay elementos de esos en, digamos, algunos elementos históricos que se han encontrado en los etruscos, por ejemplo. Así que me refiero a eso, pero yo creo que la violencia en general no se refiere solamente al género femenino, también la mujer patriarcal, la mujer con poder puede ser, es la que dice sobre la moral de otra mujer, y habla mal de otra mujer, y la desvaloriza porque es promiscua, porque es esto, porque es lo otro, es decir, siempre dándole una calidad totalmente desvalorizada. Entonces, a mí me parece que es importante también tener en cuenta la contrapartida. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo muchos muchachos que están acusados y perdiendo el trabajo en Europa, acusados públicamente, y tengo los videos que los puedo poner, acusados públicamente en la televisión española por hechos que no han cometido. Y son chicas que han venido con situaciones traumáticas familiares, de abusos, y entonces, frente a la pareja que tienen, lo consideran como se hace habitualmente cuando uno trabaja en psicodiagnósticos, también, que yo también lo he hecho en los hospitales. Uno ve cómo las chicas, cuando tienen que afrontar una enfermedad y una cirugía, ven al cirujano como si fuera el padre violador. Entonces, Marita, de alguna manera, Marita, esto es así. Sí. No, perdón que me extendí, perdón. No, es interesantísimo lo que estás planteando. Yo te pido disculpas, tenemos 10 minutos y hay algunos colegas que también pidieron la palabra. La doctora Wernick, Alberto Álvarez y Raquel Goldstein. Así que, Perla. Sí, no, primero lo mío es bastante más sencillo que mis antecesoras tan brillantes, la verdad que es apenas un aporte. Las mujeres empezaron a jugar al fútbol ahora, vamos a ver cómo se comportan, vamos a ver si pueden aceptar un árbitro que les diga no a algo, vamos a ver cómo patean pelota o pelean, no sé, o se codean o hacen cosas parecidas a los hombres. A mí, cuando yo dije tolerancia a la castración, impliqué tolerancia a un no, por eso puse
castración o a un no, a que alguien les diga, eso no es como usted está pensando, eso es diferente. Esa tolerancia, tal vez existe la posibilidad que sea mayor en los hombres, pensando en las peleas, pensando en el fútbol, pensando en las guerras ancestrales, pensando en esas historias muy viejas, muy antiguas, en donde las mujeres tenían un papel muy secundario y los hombres privilegiaban el papel que tenían y eran violentos. Esa violencia caracterizó un poco a los hombres, digo yo, no hay muchas mujeres capaces de ir a la guerra o a golpear o a pelear. Debe haber, yo estoy segura que sí, no tengo dudas. Estoy hablando, me pregunto en términos generales, ¿aceptan más un no o un no significa te mato? No sé, tal vez sea eso, ¿no? No sé. Gracias, Perla. Alberto. Alberto. Sí, bueno, sí, también yo quería hacer algún pequeño aporte, nada más, un comentario. En principio que me encantó la mesa y espero que este tema se siga trabajando porque me parece que tenemos mucho para decir, para intercambiar. En principio concuerdo con Juan, que habló primero, en relación a las extensiones del psicoanálisis, y que el psicoanálisis y la ley están ligados íntimamente en su estructura psíquica, diríamos, porque sin esa ley interna del Edipo no existiría ningún límite, ¿no? Ninguna estructuración. Entonces, me parece que lo difícil sería ese trabajo que hay que hacerlo como hormiga, para poder incidir, me parece, cuando se dictan estas leyes tan importantes, como decía Juan, y que porque yo creo que el tema de las leyes a veces se confunde, pero la ley lo que me parece que habla fundamentalmente de los derechos de las personas, ¿no? Ahora, en esos derechos que pueden ser muy, muy bien, como por ejemplo que los chicos con ADD se puedan atender o que las medicaciones, si son necesarias, les puedan dar las obras sociales especialmente, se mezcla con la ideología de cuál es la causa. Claro. Y ahí es donde me parece que tenemos que trabajar un montón todavía, evidentemente. Ahora, con respecto al tema de la violencia, de los femicidios, me pareció muy esclarecedor lo que decía María Fernanda en relación a que una cuestión es un femicidio cuando hay un vínculo y otra cuando no lo hay, ¿no? Cuando nos encontramos con estructuras psicopáticas, psicóticas, que matan por el hecho de matar, no importa a qué mujer, no hay un vínculo, eso me parece que es fundamental. Ahora, comparto también, y me ha tocado en la clínica acá en Buenos Aires casos de hombres que han recibido la violencia de las mujeres. Hay mujeres muy violentas, y bueno, a veces me parece que la justicia no está como predispuesta a escuchar este tipo de cosas. Otras veces sí. Creo que hay tribunales familiares que esto lo pueden contemplar y lo trabajan muy bien y lo pueden aceptar. Otros que no. Como que están demasiados también ligados a la mujer víctima y no pueden ver o tienen una ceguera de que esto puede ser también de la manera opuesta. ¿Sí? Y me parece que la violencia es no es solamente hacia las mujeres. Yo pensaba, también se ha hablado mucho de la violencia hacia los hijos, pero poco de la violencia de los hijos hacia los padres. Y esto que creo que es otro tema muy importante, especialmente cuando los padres tienen cierta edad, donde hay casos a veces muy, muy, muy complicados. Bueno, quería agradecerles y invitarlos como coordinador del departamento a seguir en otro momento esta interesantísima discusión y planteos e intercambios. Me encantó. Gracias.
Sí, muchas gracias, Alberto. Nos quedan 5 minutos. Cerramos la lista. Raquel Goldstein, te pido tu intervención y después le daría la palabra a los disertantes para que puedan hacer un cierre y a la doctora Orsi. Muchas gracias. Realmente una mesa buenísima que da pie para poder seguir, porque uniendo las dos presentaciones, yo creo que justamente hay que mirar esto desde la óptica de lo complejo, porque son realmente fenómenos muy complejos que abarcan todos los elementos de la sociedad. Yo recordé un episodio, porque ahí hablaban de lo que es el sujeto. Yo pienso que el sujeto del inconsciente y el sujeto del derecho son sujetos diferentes y que eso generan distancias entre abogados y psicoanalistas. Una vez estábamos trabajando en la Asociación de Abogados con Jacob Goodman en la sección de criminología de la Asociación de Abogados, y presentan un caso de un muchacho que había asesinado a una mujer con la que estaba teniendo relaciones, y ella en un momento le dice, ¡hijo de puta! Y el muchachito la mata. Entonces, eso presentaban ellos el juicio. ¿Y qué pasaba? Ese muchacho había tenido una madre prostituta. Entonces, ahí se armaba toda una situación que podía ser contemplada por nosotros y no por el lado del derecho, por el lado de lo jurídico. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos. Puedo decir que tuvo un brote psicótico. Claro, exactamente. Sería, claro. Sí. Bueno, fue un impulso, le dijeron hijo de puta y era hijo de una puta en realidad, de una prostituta. Y ahí fue terrible. No estoy hablando de la prostitución, estoy hablando de la diferencia entre la mirada psicoanalítica y la mirada del derecho, que me parece importante. Nosotros una vez habíamos tratado de ingresar como psicoanalistas al derecho de familia. Fuimos con ¿cómo se llamaba? Bueno, fuimos a ver al juez Cárdenas, que estaba en ese momento muy con el derecho de familia, y nos dijo, no, yo trabajo con los conductistas, así que con el psicoanálisis no tengo nada que ver. A mí me encantaría saber que el psicoanálisis está entrando amorosamente en el ámbito del derecho familiar, y en ese sentido rindo homenaje a Aurora Pérez, que fue mi analista y mi supervisora en Lanús, así que hizo mucho en ese plano. Buenísima la mesa y espero que sigamos, realmente muy rica, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Realmente nos quedó corta la mesa por las ganas de seguir escuchando el intercambio y por el tiempo. Sí. Yo desde mi parte les agradezco enormemente a los disertantes y a todos los colegas por los aportes, y les doy el resto de, los minutos que quedan para poder despedirse. Fernanda, Laura y Juan. En ese orden que lo desee. Bueno, ya que lo dijiste en ese orden, bueno, agradecidísima de nuevo por la posibilidad de participar en esta charla. Interesantísimos todos los aportes que hicieron, también desde lo cultural, desde lo social. Creo que algo importantísimo es no olvidarse que estos casos son tan complejos, como decía una de las colegas, que necesitan un abordaje interdisciplinario, ¿eh? Nunca se pueden abordar desde una sola disciplina, esta es una realidad, ¿no? Y después, bueno, les cuento nada más, el caso que yo quería presentar se veía muy bien cómo se iba construyendo una situación de violencia entre ambos, entre el hombre y la mujer, ¿no? Y cómo el hijo terminaba siendo muy afectado y hacía algo muy importante, ¿no? Pero quería mostrarles esta cosa de construcción inconsciente entre ambos, ¿no? Porque por otro lado también se amaban, esta era otra cuestión.
Bueno, dejo la palabra a Juan y a Laura. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Unas cositas que son para seguir pensando, y una de las principales es la distancia astronómica que hay entre el hecho objetivo jurídico, donde se presentan pruebas, y es la prueba objetiva, y la distancia con el hecho subjetivo, ¿no? Eso es una problematización casi que no tiene solución, a menos que se promuevan dispositivos donde eso pueda de algún modo dialogar, ¿no? Quería dos cositas, permitime. Una es en relación al tratamiento de los victimarios de violencias diversas, no solamente feminicidios, que se me figura que se incorporó en el 2012, creo, como agravante. Está vigente un programa, en general es un programa más de corte cognitivo-conductista, aunque hay colegas incluso de APA que trabajan en el servicio penitenciario con presos, ¿no? Igualmente sabemos que es muy difícil el tratamiento de gente que ha cometido hechos criminales, que no les va a cambiar la estructura, ¿no? Son en muchos casos imposibles de tratar en ese sentido para producir un cambio subjetivo. Lo último es que, en relación a lo que decía Álvarez en cuanto a las leyes, la Ley Nacional de Salud Mental incluye por sí misma, engloba a todos los padecimientos de salud mental para que tienen cobertura, ¿no? Tienen la obligación los hospitales públicos, los privados, obras sociales, de proveer cobertura a todos los padecimientos psíquicos, sin necesidad de estar haciendo una ley por patología, porque no terminamos más, ¿no? Y también hay mucho desconocimiento, porque la IPA tiene investigaciones realizadas, por ejemplo, en los beneficios del tratamiento psicoanalítico en la depresión, que mejora sustancialmente y revierte ese estado con pacientes depresivos, ¿no? Hay investigaciones muy serias que incluso los propios psicoanalistas desconocemos, ¿no? Y esos son avales de eficacia, ¿no? No son avales de teoría científica, ¿no? Son dos diferentes avales, ¿no? Uno es, bueno, lo voy a validar teóricamente, científicamente, y otra cosa es decir, lo voy a avalar por los efectos positivos y eficaces que tiene este tratamiento, ¿no? Eso me parece que es algo a seguir teniendo en cuenta. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por todo. Laura. Yo simplemente, hay tanto para decir de todo lo que venimos hablando. Creo que habrá que repetir una mesa sobre violencia, me parece, ¿no? Que nos quedamos cortos con el tema. Pero bueno, quiero agradecerles a todos los aportes que hicieron, realmente muy interesantes. Por eso seguiremos hablando, pero también los quiero invitar para nuestra próxima actividad, que es el 10 de agosto, donde los dos departamentos vamos a estar hablando sobre arte y psicoanálisis. O sea, no se lo pierdan, los esperamos acá. Bien, Laura. Bueno, ahora sí estamos sobre la hora. Muchísimas gracias. Y todo lo que faltó decir es una buena excusa y buen motivo para volver a encontrarnos, ¿no? Para seguir. Bueno, Laura, las cosas es un tema completo. Alejandra.